Empecemos entonces donde habíamos quedado. Vamos a abrir Workbench y vamos a seleccionar la conexión que tenemos activa de localhost. Y acá habíamos empezado a crear una base de datos que se llama agenda. Bien. ¿Qué faltaba, chicos? Acá abajo me dice que tenemos que normalizar la base de datos. Les pregunto, ¿qué era la normalización? Evitar la redundancia de datos. ¿Qué otra cosa más era? Creo que eran tres pasos, si no me equivoco. Era un conjunto de reglas, ¿no? Hay un conjunto de reglas de normalizaciones y hay varios niveles de normalización. Generalmente podemos llegar hasta la tercera forma normal con una base de datos aceptable, muy buena, ¿sí? Pero obviamente que hay casos que vamos a necesitar otras formas normales, como de voice code, por ejemplo. Ustedes habrán visto eso, ¿no? Nosotros vamos a normalizar entonces esa tabla para llegar por lo menos a la tercera forma normal. Hasta mismo porque no es una base de datos muy compleja. Para nada. Veamos. Ya tengo acá a database. Vamos a... Ustedes pueden usar el programa que más quieran, que más sepan usar. En mi caso yo voy a usar Dia porque me queda más para no instalar nada, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? El primer campo, ¿cuál era? El ID, tipo entero, clave primaria, siguiente campo. Vayan, chicos, ayúdenme. No es nulable. El otro dice nom. Nom. Tipo varchar de 35 caracteres. Tampoco acepta nulo, ¿no? No. El cell. Varchar Tipo 15. varchar, dice. Podría ser nulo. Ah, no, el celular tampoco era nulo. Y es obvio, si quiero tener el contacto, ¿para qué voy a dejar nulo el contacto? Pudiese hacer exe, tu base de datos.
que se me borra, ¿no? Ahí estoy haciendo- También aceptaría nulo. Esto es la tabla denormalizada. Tenemos entonces la base de datos. Acá tenemos la tabla denormalizada. ¿Qué significa denormalizada? Que no tiene ninguna regla de normalización aplicada. Acá les voy a pedir su ayuda. Ahí se puede empezar normalizando, aprovechando lo que es ciudad, provincia Exactamente. y dirección, digamos, podría ponérsele todo dentro de uno solo. Bien. Bueno, capaz que dirección no, pero lo que es ciudad y provincia sí. Sí, 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 sí. Bien. Primero vamos a pasar a la primera forma normal, ¿sí? Más allá que uno puede ya hacer de una, vamos a pasarle a la primera forma normal. ¿Cuál sería una base de datos? ¿Cómo pasaría esa tabla a primera forma normal? ¿Tienen a mano ahí? Tendría que estar todos los atributos en una sola tabla. ¿A eso dice usted? ¿Ustedes no tienen el apunte de base de datos? Sí, Quiero que me ayuden a pensar. Hay una, para pasar a primera forma normal, hay algo que hacer. ¿Y qué es? ¿Qué cambio hay que hacer acá? A ver, Exe. ¿Qué hay que asignarse a una entidad para que esté en primera forma normal? Profe, buenas noches. Buenas noches. Según la regla, la primera tendría que ser contener solamente valores atómicos. Ajá.
Bueno, observen, eso sería una, ¿sí? Eso sería una. Y la otra, contener una clave primaria, ¿no? Única. Exactamente. Valores atómicos. Por ejemplo, no tener una lista de teléfonos, no tener una lista de email, ¿no? Sino que tener valores atómicos. Y tener una clave primaria. Les pregunto, ¿esta tabla está en primera forma normal? Se podría decir que sí. Sí que sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. En el supuesto caso de que tenga el contacto DNI, se lo podría usar como clave primaria también. Claro. Pero denormalizada sería así, miren, sin una clave primaria. ¿Sí? Ya así y con valores como tenemos un solo email, una sola dirección, un solo teléfono, se podría considerar en 1FN. ¿Se entiende? Pero no es suficiente. O sea, no es suficiente porque nuestra base de datos ya está en primera forma normal. Imaginen si tuviéramos, acá tenemos solo 5 contactos. Ahora imaginen si tuviéramos 50.000. ¿Cuáles serían los campos que más se repetirían acá? Provincia y ciudad también podría ser. Provincia y ciudad principalmente. Observen si tuviéramos 50.000 contactos, donde 30.000 fuera del Chaco, estaría repetido 30.000 veces la palabra Chaco. Y si 10.000 fuera de Resistencia, 10.000 veces la palabra Resistencia, que es bastante larga, ¿no? Tenemos una tabla provincias, ciudad. Vamos a tener que normalizar. Imagínense esta Presidencia Roque Sáenz Peña 5.000 veces. Es largo y ocupa espacio de almacenamiento. Entonces, lo ideal sería pasar esta tabla a la segunda forma normal. ¿Y qué tengo que hacer en la segunda normal? ¿Alguien podría decirme? Las columnas no clave primarias tienen que tener dependencia, o sea que hay que empezar a sacarle. Todo campo que no sea parte de la entidad primaria, no sé si con esas palabras estaba su apunte, ¿no? Pero todo campo que no sea un atributo que describe directamente a la entidad, se tendría que sacar en una entidad aparte. ¿Sí? Así que, ¿cuáles Las campos? observaciones también se puede sacar, profe. Y no, porque la observación es del contacto. ¿Entendés? Ya, o sea, el email, el teléfono es del contacto. Pero la dirección, puede haber varios contactos con el mismo, con la misma, viviendo en la misma dirección, en la misma casa o en la misma ciudad. Bueno, en este caso, la dirección, para este caso específico, también podríamos decir que pertenece a ese contacto, porque no vamos a tener varios en la misma casa, ¿no? Pero, ¿para qué? Para no complicar el ejemplo. Pero la ciudad y la provincia pertenece específicamente a ese contacto. No. No, porque varios contactos pueden estar acá. Así que, por ejemplo, la ciudad y la provincia vuelan. ¿Sí? Si tuviéramos que tener teléfono 1, teléfono 2, dirección 1, dirección alternativa, email alternativo,
Entonces, el email, la dirección y el celular también serían sacados aparte. Pero no, como son atómicos en nuestro caso, lo podemos dejar sin violar las reglas de la primera forma normal y de la segunda también. ¿Se entiende? Así que todo lo demás es atómico y todo lo demás describen a la entidad contacto y pertenece solo a él. Así que quitamos los campos que no están directamente relacionados con el contacto. ¿Y qué establece la segunda forma normal? ¿Qué hay que hacer con esos campos? Otra tabla. Agregarlos, ¿no? En otra entidad, relacionándolos ¿con qué? Una clave foránea. Con una clave foránea. ¿Sí? Así que el que tenía acá la ciudad va a ser una entidad. La provincia que estaba acá va a ser otra entidad. Otra tabla. ¿Se entiende? Bien. Pero al ser entidades tienen que tener sus propios campos, ¿no? Así que la provincia, ¿qué campos podríamos agregar? El ID, para que esté en primera forma normal, y para que sea clave, ¿no? Y el nombre de la provincia. Vamos a abreviar, podemos agregarle pro, podemos agregarle nom. Vamos a poner nom, ya que estamos abreviando acá. Vamos a seguir abreviando acá también. ¿Cuánto? 65, ¿no? Habíamos puesto. Y no es nulo. Esas serían las provincias. Las ciudades. ¿Qué campos podríamos agregar a ciudades? Nombre. El nombre también. El ID, no olvidarnos, ¿no? Clave primaria. El nombre de la ciudad. Podríamos añadir un código postal, ¿no? CPA, código postal argentino. Son 4 numeritos, ¿no? Así que vamos a poner char 4, un carácter longitud 4. Ninguno nulo, ¿no? El ID, código postal y el nombre de la ciudad. Y ahí tenemos separados en entidades apartes. ¿Qué quedaría? Lo único, lo último, para que eso esté en segunda forma normal. El último paso, ¿cuál sería? Añadir ¿Las relaciones, profe? las relaciones a través de claves. Las claves foráneas. Claves foráneas. Bien. ¿Dónde irían las claves foráneas? En contacto, Ajá. unidad de ciudad, ciudades, unidad de provincia. Bien. ¿Todos están de acuerdo? Yo podría añadir el ID del contacto en las ciudades. No tendría sentido, ¿no? No, profe, porque no. El contacto va a vivir en la ciudad.
Y la ciudad pertenecerá a una provincia. Una provincia va a tener muchas ciudades. Y una ciudad va a tener muchos contactos. Así que tenemos varias relaciones acá. De uno a muchos. Así que, provincias. ¿Qué clave va a tener provincias? ¿Qué clave foránea? Ciudades. ¿Seguros? ¿Foránea? Sí. Al revés. Ciudades va a tener clave de provincia. Porque la ciudad pertenece a la provincia. A lo sumo la provincia podría tener como clave, no sé, el departamento donde está o el país, ¿no? El idea del país. Pero no llegamos a hilar tan fino, ¿no? Pero acá sería, en realidad, ciudades que tendría los campos, el campo, la clave foránea de ID, por ejemplo, ID provincia, ID PRB, vamos a ver, o ID Pro. ¿Están de acuerdo o no? Vamos a poner abajo. Sí, profe. Porque teóricamente sería contacto, llama provincia, que llama ciudades. Claro. ¿Por qué no las une? Ahí está. Yo voy a quitar la flechita porque no quiero que tenga punta esa flechita, ¿no? Así nomás. Así. Lo mismo con contactos. El contacto, como dijo Alexis, va a tener el ID de la ciudad, del mismo tipo de datos, del ID de la ciudad, en la tabla de ciudades. Terminal. ¿Y por qué Saniel le dijo que le notifique? No, Saniel. Andy, Acá estaba la Le relación que yo notifique, estaba entonces buscando. digo, no, pero ¿qué ustedes tienen que notificarle? Pues el expediente tengo yo acá, yo al negro. El dictamen pide que el empleado Bambi, estamos estudiando algunos. Se le está filtrando toda la pelea. A pelear más se dedica a ese, profe. Yo voy a quitar la flechita acá. Voy a dejar solo la cardinalidad. Observen que tiene la cardinalidad de 1 a n, ¿no? O 1 a varios, o 1 a muchos. Se puede hacer un asterisco acá. Ven que la etiqueta, la descripción final está n. Yo puedo agregar un asterisco. Es parecido con ustedes usar la patita de gallo. Sí, profe. Así que una provincia puede tener muchas ciudades, una ciudad puede tener muchos contactos. Muchos contactos viven en una ciudad y muchas ciudades están en una provincia. Eso sería mi relación en 2FN. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna consulta hasta ese punto? No, profe. Vamos a ver entonces. ¿Cómo quedaría la tercera forma normal?
¿Qué había que hacer, chicos? ¿Tienen la reglita por ahí? En la tercera forma normal, la tabla entidad solo va a contener campos que describen a la propia entidad, eliminando cualquier dependencia transitiva. ¿Qué sería eso? Que tienen que ser independientes cada tabla. Independiente cada tabla, o sea, esta clave foránea de acá la voy a sacar y chao relación por ahora. Esta otra relación, clave de acá, link, y chao relación por ahora. Pero ahora, ¿cómo las relaciono? ¿A través de qué? Entidades a so. ¿Alguien rindió con el profe Omar? A través de tablas asociativas. O sea, todos esos campos pertenecen a sus propias entidades. Es más, podríamos hasta sacar el celular, el email y la dirección aparte, ¿sí? Si queremos hacerlo compuestos, pero no, vamos a seguir imaginando que son atómicos, vamos a hacerlo simple, ¿sí? Pero no nos salvamos de usar tablas asociativas si queremos usar la tercera forma normal. Entonces podríamos crear una tabla que relacione contactos con ciudades. Podríamos llamarle con los nombres de las entidades originales, ¿no? Contactos _ ciudades. Y sus atributos serían el ID de la ciudad, o el ID del contacto, porque no me guardó ID contacto, como yo estaba llamando los ID con guión bajo, ¿no? A ver. Sí, con guión bajo, de tipo entero, y clave primaria. Y el ID de la ciudad con el mismo tipo de su campo original y clave primaria también. Y acá tendríamos una especie de relación muchos a muchos, ¿no? Donde todos están relacionados a través de su tabla asociativa. De esta forma, prácticamente es nula la redundancia de datos, porque todo está en su propia entidad. ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué hacemos con ciudades y provincias?
Lo mismo, profe. Lo mismo. Una tabla asociativa, que podemos llamarla así nomás, ciudades, guión bajo provincias. Y los atributos serían el ID de la provincia, clave primaria, y el ID de la ciudad, también primaria. ¿Cómo se llama esos casos? ¿Cómo se les dice cuando hay dos claves primarias? ¿Qué se dice? Esa entidad tiene una clave que Compuesta. exactamente, Alexis, exactamente. Se ve que alguien leyó. Una clave compuesta. No es que tiene dos claves primarias, sino que tiene una clave compuesta de dos claves. Las dos forman una sola clave. A grandes rasgos, eso sería entonces la tercera forma normal. Las tres formas normales aplicadas a esta base de datos. ¿Alguna duda? No, profe. Ustedes vieron eso con el profe Omar, ¿no? Sí, profe. Sí. Ya armamos todo eso, digamos. Bien. Ella que esté bien ya es otra cosa. Bueno, les voy a hacer una pregunta que es puro sentido común. ¿Es obligatorio sí o sí normalizar? A mí sí, profe. Sí, profe. Sí. Es sí, ¿no? Es muy aconsejable, para no decir No, obligatorio, ¿no? Pero es muy aconsejable normalizar. Y ahora les pregunto, ¿sí o sí tiene que estar en tercera forma normal? Como mínimo, mínimamente sí. mínimamente sí. Si no, tener datos redundantes va a ser todo un tema. Bien. En este caso, Alexis, depende. ¿Sí? Depende. Tampoco hay que estar en primera forma normal. Pero miren nuestra base de datos de agenda. ¿Cuál ustedes creen que es la forma normal más adecuada para esta base de datos? Segunda, profe. La segunda. ¿Por qué? Porque reduce en un 90% la redundancia, porque la única redundancia que va a haber acá es los IDs que ocupan muchos pocos bytes de memoria, muy poco, ¿sí? Y no agrega complejidad a nuestro software, porque imaginen lo que es escribir consultas SQL para reunir contactos, ciudades y provincias teniendo un montón, esas dos tablas de intermedias. Sería añadir complejidad innecesariamente. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? un caso de ejemplo de la tercera forma, que estuve buscando información y demás, tiene claves compuestas. Por ejemplo, cuando tenemos un stock de productos
Ah, Y se actualiza el precio y a la hora de hacer un balance, por decirlo así, ahí sí se utilizaría para dar un caso concreto de la clave compuesta. exactamente, exactamente. Hay casos que sí o sí van a tener que usar la clave con lo que es la entidad asociativa, ¿sí? Para forzar una relación entre las entidades. Hay casos que sí, pero este caso específico no es uno de ellos, ¿sí? Veremos más adelante, sí, casos que son necesarios. Pero con este ejemplo, la segunda forma normal es la adecuada. Nos reduce la redundancia y mantiene cierta simplicidad en lo que es el desarrollo tanto de la base de datos como del software que se hará posteriormente. ¿Se entiende, Alexis? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Profe, y no me queda muy claro. Hay cosas que tienen que hacerlo, ¿no? El día que les toque hacer, ahí les va a quedar más claro. No queda otra, ¿sí? No queda otra. Pero principalmente la tercera forma normal es usado cuando hay necesidad de que haya relaciones muchos a muchos. Si hay relaciones muchos a muchos, sí o sí, esta relación va a estar en tercera forma normal mínimo. ¿Estamos? Bien. Basta de chácharas y vamos a aplicar esta segunda forma normal a esta basofia que tenemos acá. Así que podemos... Profe, ¿le puedo preguntar algo, profe? Le mando ahí por WhatsApp. Dale, Exe, andar. Profe, te he preguntado, Dale, Fede. los códigos que hacemos en clase, ¿voy a mandar en el Telegram? Yo mandé. Sí, sí, yo estoy mandando. Ok, te preguntaba nomás. Todo. Ahí, Fede, acá está, mira. Ok, Ese está lo del lunes. Está. Y si yo no mando algo, hágame recordar. Ahí yo vaya, no. mandé, recién mandé el diagrama, ¿sí? Vamos a normalizar entonces nuestra base de datos. Primer lugar, hay un perrito ladrando acá que va a tirar un ladrillo. Vamos a crear esa entidad de provincias. Era prácticamente lo mismo, ¿no? Nombre, ID y código postal. Así que tenemos el ID. Tenemos el nombre de la ciudad. Y antes voy a agregar acá el código postal. Así queda igual el diagrama. Ninguno nulo, ¿no? Bien. Observen que no es necesario, o sea, no tenemos que ejecutar todo lo que está arriba, porque ya tenemos creada la tabla de contactos, ya tenemos contactos añadidos. Lo único que tenemos que ejecutar es a partir de create de provincias hasta el create de ciudades. Vamos a ejecutar esas consultas. Me dice que la consulta fue ejecutada. Si refresco el panel de esquemas,
no me está mostrando ninguna tabla nueva. ¿Qué pasó acá? A ver. A mí me está mostrando bien la tabla, profe. Sí. Bueno, a mí no me mostró porque yo me dormí acá. ¿Cuál base de datos yo tengo seleccionada? Test. Y miren, me creó en test ciudad desde provincia. Así que tengo que asegurarme en seleccionar agenda con doble clic o ejecutar la consulta acá arriba y use agenda. ¿Sí? Me despisté un poquito y ya hice una carga. Así que de nuevo, ejecuta ahora teniendo seleccionado agenda 2022. Y ahora sí, observen que está costando seleccionar. Ahí está. Tenemos ciudades, contactos y provincias. ¿Hay alguna forma de ver las relaciones o las tablas que tenemos así en forma de diagrama? Lo hay. Elijan la opción, vengan a Database y elijan Reverse Engineering, ingeniería reversa. Dejen seleccionada la conexión que está acá nomás. Le damos la siguiente. Seleccionamos la base de datos de la agenda, le damos a siguiente. Importamos las tablas. Siguiente, 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 siguiente. Y observen que acá tenemos la... Parece que se fue Alexis. Le voy a silenciar a Gabriel. Observen que se generaron las tablas. Pero hay un problema. ¿Qué está faltando acá? Acá está faltando las relaciones. Observen que no tenemos las relaciones. Profe, este punto para qué si ves las relaciones. Para que una entidad esté relacionada con otra. Para que yo pueda saber dónde el contacto vive. Por ejemplo, en este caso, siempre que yo quiero que una entidad haga referencia a otra, yo voy a agregarle una relación. Así como en la orientación a objetos agregábamos una instancia de un objeto, de otro objeto en una clase específica, acá vamos a añadir una clave foránea para crear las relaciones. Así que nos faltan las relaciones, los objetos están desconectados y objetos que están desconectados no hacen nada, ¿no? A ver, Fede, imagínate, en el mundo real ¿vas a poder vivir sin asociarte con nadie? ¿El ser humano es un animal antisocial? No. No. Ah, profe, yo sí, yo soy antisocial. Pero por lo menos en la PC vamos a tener tus amigos. Así que no soy antisocial del todo. Así que sí o sí, las entidades también en la base de datos tienen que estar relacionadas. Eso sí, profe. A mí me pasó, viste, por muchas imaginaciones. Mejor esta vez no quiero imaginarme. Yeah. Bueno, Fede. Vamos a Espero volar. que...
O si no, pienso boludeces. Mejor no piense, mejor no lo piense. Yo ya cerré los diagramas, pero vieron que hay campos innecesarios en la tabla de contactos. ¿Cuáles son esos campos innecesarios? Los que están ya representados en otras entidades. Así que tenemos que borrar la ciudad y la provincia de la tabla de contactos. Así que vamos a agregar los comentarios. Acá creamos las nuevas entidades. Borrar campos innecesarios de contactos. Para borrar, nosotros no estamos por borrar un contacto, sino que estamos por borrar un campo. Entonces no es una consulta DML de manipulación de datos, sino que es una DDL, porque estamos alterando la estructura de la tabla. Y para eso vamos a utilizar la consulta, la sentencia alter. Alter. ¿Qué queremos modificar? La tabla de contactos. ¿Y qué quiero hacer? Drop. Borrar la columna ciudad. Lo mismo la columna de provincia. ¿Se entiende? Vamos a probar, vamos a ejecutarlo y nos va a dar un error, pero vamos a ver qué es ese error. Ah, no nos dio error. ¿Por qué? Porque no eran campos obligatorios, ¿no? Porque no me muestra la salida acá. Ah, yo oculté. Como esos campos no eran obligatorios, pude borrarlos sin problema. Vamos a ver cómo quedó nuestra tabla. Y en el caso de que hubiesen sido obligatorios, Y vamos a tener que modificar la columna para que no sea obligatoria y ahí recién borrarlas. ok. Y vamos a tener que hacer doble alter table. Uno con modify y otro con drop. Después les voy a dejar un libro de MySQL bien polenta, unas 1000 páginas, pero ahí tiene todo. Porque hay muchas dudas que van surgiendo al vuelo, ¿no? Cuando ustedes agarren sus trabajos, hagan sus proyectos. Entonces sus manuales son lo mejor. Observen que al hacer el select me muestra los campos ya que van a quedar definitivos, ¿no? Pero en ningún lugar yo sé ahora en qué ciudad vive ese contacto. Así que lo que tengo que hacer es añadir los campos que relacionen las tablas. O sea, añadir las claves foráneas. ¿Okay? Añadir claves foráneas para crear las relaciones. Vamos a ver nuestro diagrama. Vieron que es muy útil. No es una pérdida de tiempo hacer un diagrama antes. Es muy útil tener un diagrama porque acá yo puedo ver que tengo que añadir en ciudades un campo que se llama IDPRO. ¿Qué sentencia yo voy a utilizar para añadir un campo a la tabla de ciudades? ¿Cuál creen?
estamos alterando la estructura de la tabla. Así que vamos a usar alter table de nuevo. Pero en lugar de tumbar la columna, o sea, de drop, vamos a utilizar añadir, add column, id pro, entero, not null. Vamos a ver si era entero. Sí, porque el campo tiene que relacionarse con la clave primaria de ciudades, así que es not null. Vamos a añadirlo. Bien. Y acá en provincias, en contactos, tenemos que añadir un campo ID ciudad de tipo entero. Así que muy similar a esto, pero con contactos. ID ciu. Selecciono esto y lo ejecuto. Vamos a ver. Refresco acá. Vamos a desplegar todas nuestras tablitas. Vamos a ir mirando cómo va quedando. Tenemos contactos, ciudades y provincias. Vamos a ver qué columnas tiene ID y nombre. ¿Qué claves foráneas? Ninguna. Porque, como vimos en nuestra relación, provincias no dependen de ninguna otra entidad. Es una entidad fuerte, ¿no? Por sí misma. Ciudades tienen sus columnas, ID, código postal, nombre, ID de provincia. Y como clave foránea, ¿qué tendría que tener? ID de provincia. Pero observen que no tiene. Pero profe, nosotros agregamos el ID Pro. Sí, pero nunca especificamos acá que es una clave foránea. Lo mismo pasó con contactos, miren. Si bien está ID de ciudad como un campo, es un campo numérico común y corriente. En ningún momento dijimos que es una clave foránea. Así que tenemos que modificar eso. Si no lo agregamos ya acá en la propia consulta, podemos hacerlo aparte. En ese caso vamos a tener que añadir una constraint. Yo voy a añadir abajo de cada uno para que estén bien, todo bien ordenadito. Alter table. Ciudades. Vamos a hacer que el campo ID Pro sea una clave foránea. ¿Cómo hago eso? Clave foránea es una restricción. Así que ahí está. Add constraint. El nombre de la constraint va a ser ID Pro. ¿Qué tipo de restricción va a ser? Una restricción de foreign key, clave extranjera, clave foránea. ¿Qué campo va a actuar como clave foránea? El campo ID Pro. ¿Y a qué tabla y a qué campo va a hacer referencia? Referencias, provincias, campo ID. ¿Estamos? Así que yo creo una restricción, la llamo ID Pro. Va a ser una clave foránea.
representada por el campo que ya creamos acá arriba, IDPRO, y que va a hacer referencia a la tabla de provincias que creamos acá arriba, campo, ID. La seleccionamos y la ejecutamos. ¿Sí? Si yo vengo acá, refresco, vengo a ciudades y vengo a clave foráneas, observen que ahora sí me muestra que como clave foránea tengo el ID de la provincia. Esto mismo yo voy a hacer para contactos. El ID SIU va a ser una nueva clave foránea, así que la restricción vamos a llamarla ID SIU. La clave foránea va a ser el campo ID SIU que ya está creado acá, pero va a referenciar en este caso a la tabla de ciudades, campo ID, el campo se llama igual. Vamos a ejecutar esto. Me dio un error. A ver qué pasó acá. Profe, ¿no habría que eliminar el campo ID como columna que lo agregamos anteriormente? No. No, fíjate que acá me funcionó. Ah, sí. ¿Saben lo que pasó acá, chicos? Miren lo que pasó acá. No se puede añadir o actualizar un campo hijo, una restricción de clave foránea. Lo que pasa es que la clave foránea es obligatoria, es no nula, ¿no? Es not null. ¿Por qué pudimos añadir una clave foránea en ciudades de provincias? Porque la tabla de provincias está vacía. Si yo hago un select, bueno, ustedes ya saben porque no hicimos, no agregamos provincias. La tabla de provincias está vacía, no hay nada. Entonces, yo no estoy violando ninguna integridad referencial añadiendo un campo que va a estar con valor en nulo o en cero. ¿Se entiende? Eso no pasa con contactos, porque contactos ya está con valores. Y miren los IDs de la ciudad. Están en cero. ¿Qué está violando acá? ¿Qué regla? La regla ¿de qué? Recién lo dije. Integridad referencial. ¿Cómo yo voy a referenciar una ciudad que no existe? ¿Existe la ciudad cero? No. No existe la ciudad cero. Así que lo más inteligente en este caso sería borrar esos datos y volver a agregarlos como corresponden. Por eso es muy importante, si bien se puede hacer cambios tardíos en la base de datos, no es aconsejable hacer cambios de claves foráneas, por ejemplo, porque violaría las reglas de integridad referencial. ¿Quedó claro, Alexis? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a limpiar. Es más, vamos a simplificarlo ya. Esos datos no van a poder estar, ¿no? No así como están acá. Así que vamos a comentar todas esas líneas.
comentamos, porque eso ya es un modelo obsoleto, ¿no? Profe, ¿no es más fácil borrarlo? Déjenlo acá para que ustedes recuerden cómo llegamos al diseño final, ¿sí? Esos son todo pruebas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es crear de cero toda la base de datos. Y vamos a ejecutarlo entonces desde arriba. Desde acá. Ese que dice borrar la base de datos, vamos a cortarlo y pegarlo arriba de todo. Vamos a descomentar la línea del drop. Y miren lo bueno. Ese mismo script ustedes pueden llevar a otra computadora y lo único que tienen que hacer es ejecutarlo. Clásico machete. El clásico. El clásico. Miren que si yo refresco acá, me creó. Vamos a ver detalladamente. Me creó las 3 tablas, todas con sus claves foráneas. ¿Sí? Claves foráneas. Y si yo miro el diagrama haciendo la ingeniería inversa, hagamos nuevamente. Vamos a Database, Reverse Engineer. Le damos a siguiente. Siguiente. Seleccionamos la base de datos que es Agenda 2022. Y siguiente. Siguiente. Execute. Siguiente. Y cerrar. Observen ahora lo que tenemos. ¿Quedó o no quedó? Ahora sí quedó. Tenemos provincias, muchas ciudades, muchos contactos. Las claves foráneas están en rojito, que en ese caso las claves primarias son la llavecita. Y ya tenemos nuestra base de datos lista para trabajar, para agregar datos, ¿no? Que es para eso que fueron concebidas. Les mando el diagrama. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede mostrar la última parte del advert table de la clave foránea? La segunda que se modificó es de contacto. Bueno, yo voy a capturar. Ah, perfecto. Capturo ya y mando todo. Mando todo lo que está acá. Así no se pierden nada. Así puede borrarse el video. Aunque se borre el video no pasa nada. Script SQL. Parte 1. De 35 en adelante. No, de 36, 37. Aquí está. Hasta las 70. Después la última parte.
Bien, parte 1, parte 2 y parte 3. Chile, Chile, ciudad. Nos quedaría añadir los datos y hacer varias consultas. Podemos hacer consultas que combinen varias tablas, consultas de varios tipos, con cláusulas, con filtros, con condiciones, con ordenación. Pero todo eso veremos en la clase que viene, ¿no? Para no perderles demasiado, no sobresaturarles, porque ya vimos bastante por hoy. ¿Estamos? Les dejo entonces, en un rato subo el video y cuando esté el video arriba les paso el enlace. Y el viernes entonces vamos a agregar datos, realizar consultas, combinar varias tablas en una sola vista y todo lo demás. Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos entonces, chicos. Un abrazo. Chao. Y hasta el Chao, viernes. chao. Chao, chao.